En esta parte número 16, sobre los antediluvianos, vamos a mostrar algo que ya hicimos, lo enseñamos hace ya unos cuantos años, en la entrevista que tuvimos con Hassan, el guardador del arca. Y lo mostramos, pero no en su contexto. Hoy, después de haber visto todo lo que hicimos en el orden en que lo filmamos, llegó ese momento, el momento de tener esa charla con él, que vale la pena que oigáis, porque seguro que muchos de vosotros no habéis visto, y que realmente llegó a contar unas cosas extraordinarias, impactantes. Algunas, sí, prácticamente podrían entrar en los temas de puertas dimensionales también, pero desde luego el poder de Dios manifestado sobre el arca. Pero antes de todo esto, os voy a leer una noticia que es de ayer mismo. Me llamó muchísimo la atención porque resulta que ahora que estamos tratando de esto a fondo, el Papa también. Sí, a veces parece que el Papa siga lo que hacemos, porque ya ha pasado más de una vez ese tipo de casualidad. Mirad qué noticia. Papa lamenta a quienes viven despreocupados y olvidan a las personas que sufren en la guerra. Recordad que está hablando en esos momentos, o estos momentos, cuando hay guerra entre Rusia e Ucrania. En su catequesis dedicada a la vejez como recurso ante los jóvenes despreocupados, el Santo Padre advirtió el peligro del optimismo de una juventud eterna y de vivir en una fantasía parece cada vez más concentrada en la representación de una catástrofe final que nos extinguirá, como lo que sucede con una eventual guerra atómica. Ya veis qué planteamiento está haciendo, ¿eh? Estamos bajo presión, expuestos a tensiones opuestas que nos confunden. Por un lado, tenemos el optimismo de una juventud eterna, encendido por los progresos extraordinarios de la técnica, que pinta un futuro lleno de máquinas más eficientes y más inteligentes que nosotros, que curarán nuestros males y pensarán por nosotros las mejores soluciones para no morir. El mundo de los robots, señaló. Asimismo, el Santo Padre advirtió sobre la fantasía parece cada vez más concentrada en la representación de una catástrofe final que nos extinguirá. Lo que sucede con una eventual guerra atómica, ¿no? El día después, si aún habrá días y seres humanos, se deberá empezar de cero, destruir todo para recomenzar de cero. ¿Ya veis lo que está planteando, eh? La gente está viendo que esto no va bien, se habla cada vez más de una catástrofe final que puede extinguir a la humanidad, o no, porque después se debería empezar de cero, que esto será una guerra atómica, entonces, lo que acontecerá para que esto llegue a ese punto. Mirad cómo continúa. Al reflexionar en el pasaje bíblico del diluvio universal, en el que el Señor pide a Noé la construcción de un arca, el Papa advirtió el peligro de ver todo negativo. ¿No nos sucede a veces también a nosotros, abrumados por el sentido de impotencia contra el mal o desmoralizados por los profetas de la fatalidad, pensar que era mejor no haber nacido? Debemos dar crédito a ciertas teorías recientes que denuncian la especie humana como un daño evolutivo para la vida en nuestro planeta. Todo negativo, ¿eh? Fijaos lo que llega a decir, profetas de la fatalidad, a todos aquellos que en definitiva puedan decir que vale más no haber nacido porque viene una catástrofe impresionante, que aquí no va a quedar nadie y que la especie humana es un daño para el planeta, un daño evolutivo, dice. Pero fijaos que aquí qué fácil es descartar que realmente Jesús cuando venga por segunda vez pone punto y final a esto. Y aquí no va a sobrevivir nadie en la tierra, los que sobrevivan van a ser llevados al cielo con los resucitados de todos los tiempos, los salvos, los otros no. Por tanto, fijaos cómo mezclan las cosas y que en ningún momento está diciendo que aquí punto y final, no, y lo está mezclando con este otro tipo de cosas. No quiero hacer banal el tema del progreso, naturalmente, pero parece que el símbolo del diluvio está ganando terreno en nuestro inconsciente. La pandemia actual, además,
hipoteca, de forma no leve, nuestra representación despreocupada de las cosas que importan para la vida y para su destino, dijo el Papa. Sí, el diluvio está ganando terreno en nuestro inconsciente. Y nosotros estuvimos en ese lugar para mostrar que realmente hubo una destrucción y volverá a verla, una por agua y la otra por fuego. Y esto no es cuestión de inconsciente, es cuestión de realidad, es cuestión de profecía, es cuestión de hechos. Pero ¿cómo lo está pintando todo él? En esta línea el Santo Padre describió que en el pasaje bíblico, cuando se trata de poner a salvo de la corrupción y del diluvio la vida de la tierra, Dios encomienda el trabajo a la fidelidad del más anciano de todos, el justo Noé, y cuestionó, ¿la vejez salvará el mundo? ¿En qué sentido? ¿Y cómo salvará al mundo la vejez? ¿Y cuál es el horizonte? ¿La vida más allá de la muerte o solamente la supervivencia hasta el diluvio? Cuando plantea las cosas así, si la vejez salvará al mundo, hará referencia a lo que son ellos desde tantos años como institución satánica, claro. ¿Y qué son los que van a dar la solución al mundo? Porque las cosas que no son viejas, lo nuevo, entre comillas, ¿ha resultado un fiasco? Da que pensar, ¿eh? Luego el Papa Francisco recordó que Jesús destaca el hecho de que los seres humanos, cuando se limitan a disfrutar de la vida, pierden incluso la percepción de la corrupción, que mortifica la dignidad y envenena el sentido. Fijaos cómo va mezclando cosas que no son correctas con otras que sí, que son totalmente ciertas. Cuando se pierde incluso la percepción de la corrupción, cuando la corrupción se convierte en algo normal, todo tiene precio. Todo se compra, se vende, opiniones, actos de justicia. Esto en el mundo de los negocios, en el mundo de muchos oficios es común. Y viven sin preocupación también la corrupción como si fuera parte de la normalidad del bienestar humano, lamentó. Por ello el Santo Padre alertó que la corrupción puede volverse normalidad. Cuando alguien piensa, yo estoy bien, ¿por qué debo pensar en los problemas, en la guerra, en la miseria humana, en cuánta pobreza, cuánta maldad? Yo estoy bien, no me importan los otros. Y añadió, este es el pensamiento inconsciente que nos lleva a vivir un estado de corrupción. ¿La corrupción puede volverse normalidad? Me pregunto yo. Hermanos y hermanas, lamentablemente sí. Se puede respirar el aire de la corrupción como se respira el oxígeno. Es normal, señaló. De este modo, el Papa explicó que la vejez está en condiciones de captar el engaño de esta normalización de una vida obsesionada por el disfrute y vacía de interioridad. Vida sin pensamiento, sin sacrificio, sin interioridad, sin belleza, sin verdad, sin justicia, sin amor. Esto es corrupción todo. La sensibilidad especial de nosotros, viejos, la edad anciana por las atenciones, los pensamientos y los afectos que nos hacen más humanos, debería volver a ser una vocación para muchos, y será una lección de amor de los ancianos hacia las nuevas generaciones. Fijaos cómo habla en plan ya de futuro, ¿eh? Seremos nosotros que daremos la alarma, la alerta. Estén atentos que eso es la corrupción que no te lleva a nada. La sabiduría de los ancianos es necesaria para ir en contra de la corrupción, indicó el Papa. Está marcando pautas, ¿eh? Ellos, dicen los ancianos, pero evidentemente ¿qué tipo de ancianos? Los que están en su creencia. Ellos, como institución, podrán dar la pauta a seguir para que esa corrupción de la que habla, pues quede frenada y haga todo un cambio. Al terminar su catequesis en italiano, el Santo Padre subrayó que las nuevas generaciones esperan de nosotros viejos, de nosotros ancianos, una palabra que sea profecía, que abra puertas, nuevas perspectivas fuera de este mundo sin preocupaciones, de la corrupción, de la costumbre a las cosas corruptas. Qué interesante cuando siempre va hablando de profecía, con lo que se diga, con lo que se haga, pero curiosamente nunca coincide con la profecía bíblica. La bendición de Dios elige la vejez por este carisma tan humano y humanizador. ¿Qué sentido tiene nuestra vejez? Cada uno de nosotros, ancianos, podemos preguntarnos, ¿es esto? Ser profeta de la corrupción y decir a los otros, deténganse, yo hice ese camino y no te lleva a nada, ahora te digo mi experiencia.
Nosotros, ancianos, debemos ser profetas contra la corrupción, como Noé fue profeta de la corrupción de su tiempo porque fue el único que confió en Dios. Yo les pregunto a todos ustedes, y me pregunto también a mí, ¿mi corazón está abierto para ser profeta contra la corrupción de hoy? Concluyó. Fijaos qué interesante, porque sí, todo queda disfrazado bajo el manto de la vejez, de ancianos, con un conocimiento que han pasado por una vida que también se han equivocado y que la corrupción no es el camino. Pero claro, esto vinculado a ellos quiere decir que son los que darán la solución, como institución también vieja, con conocimiento, sabia, que va a cambiarlo todo para bien, para las futuras generaciones. Y hablando siempre en un futuro sin contar para nada que esto en 2031 se acaba porque Jesús viene por segunda vez. ¿Y lo veis en algún sitio que lo diga? Evidentemente no, porque para él antes vendrá su Mesías, Satanás haciéndose pasar por Jesús, y todo esto dará un golpe definitivo para que la corrupción se termine por siempre. Pero claro, todo esto ya veis que poco citan, ¿eh? Ahora además añade una oración para pedir perdón por la guerra. Antes de concluir la audiencia general de este 16 de marzo, el Papa recordó la guerra en Ucrania y pidió a los numerosos fieles reunidos en el aula Pablo VI recitar juntos una oración. Queridos hermanos y hermanas, en el dolor de esta guerra, recemos una oración todos juntos pidiendo al Señor el perdón y pidiendo la paz, invitó el Santo Padre. Finalmente, el Santo Padre dijo que en este tiempo de Cuaresma, también en este tiempo tan doloroso de la guerra, los invito a mirar a Cristo y a obtener fuerzas de Él para un compromiso fiel con la vida cristiana. Ya veis, todo esto lo liga ¿a qué también? Pues a todo el discurso que está haciendo con el diluvio, el arca de Noé, porque hay corrupción. Ya veremos en las noticias de actualidad, que presentaremos, si Dios quiere, a partir de mañana, cómo todo esto lo va ligando. Y vais a ver a quién pone como Caín. Sí, sí, interesante también, ¿eh? Pero todo esto lo veremos en su momento. Una vez más, qué interesante. Nosotros estuvimos en ese lugar del arca de Noé, Biblia en mano, relatando los tiempos de Noé, la corrupción. Y ahora el Papa, justo cuando presentamos esto, grabado de hace ya unos cuantos años, y ahora él hace esta equiparativa, pero ya veis, desviando el foco de atención, ¿y de qué modo? Bueno, sí, a veces uno piensa, parece que nos sigan perfectamente lo que hacemos. Al menos sé que hay uno que lo hace, y es Satanás, ese seguro. Bien, ahora toca mostrar ese momento de esa entrevista con Hassan. No os la perdáis, si ya la habíais visto, volvedla a ver, porque ahora captaréis muchas más cosas que antaño, seguro, después de haber visto todo lo que hemos mostrado hasta aquí. Y este no va a ser el último de los vídeos, aún tenemos más que mostrar. Verdaderamente todo sumamente interesante. Y sí, eran momentos, vaya momentos, en los cuales hubo una gran corrupción. Dios dijo, hasta aquí habéis llegado, y dispuso la salvación en un arca calafateada con brea roja. ¿Qué quería decir todo esto? El símbolo de sobrevivir y vivir plenamente en Cristo, salvos por Él, porque Él también quedó rojo, lleno de sangre, de su sangre derramada para salvarnos. Bien, aquí tenéis el vídeo, disfrutarlo también porque vale la pena. Hello, Hassan. Thank you. Bueno, nice. Chicos, aquí estamos comiendo pan con tomate, frutos secos, en medio del museo, de la zona de visitantes, del Parque del Arca. Le preguntarem sobre les llums que es veien... Sí. Le preguntarem sobre les llums que es veien anys enrere. Castellà. Vale. Le preguntará sobre las luces que se veían en el arca hace años, por la noche. He said, look at me. Primero,
ve ava işqa budu evar ve haru sar gemiye ama saha privet ket. He said, look like there was a light on the ark, always turning. Es como si hubiese una luz en el arca dando vueltas sobre el arca. Agu Ha. ve millet çöyderi gündüz ışık yoktur. Akşam oldu mu ışık yanıyor. Millet gibi ışık kaybolur. Acaba yok bu nedir? Bir hazen bir ziyaret bir nedir? Öyle ben bilgi verdim. Ondan sonra Türk Hava Kuvvetleri'ne bir pilot geldi. Onu fotoğrafı çektiler. Beni çağırdılar. Ben gittim oraya. De burada bir şey varmış. He, ben doğrudur. İşte ne oldu? Ben vallahi akşam yanırdı, gündüz sönürdü. Ama şimdi gemi hepsi dedi gemi meydan çıktı. İşte orada kayboldu gitti. O gemiden önce oldu ne? Gemide kepten önce. Before the ark, Arabaya. he saw the some lighting. He saw the some lighting turning around to ark point. Before the ark was here. Before the ark. Before the ark was found. Yeah. Avant- Before ark, there was the found from the village, and he saw that. After they talking this story to Snow, air forecast in the America. They telling the pilot, and we see also they calling the gendarme, everybody, you know, like governor, The military. yeah, military. For they see very strange lamp on the arc point. After they came here, they searching. Then they see it is the ark. The Americans came here, Americans came here too. yeah, 1960 and Yeah. 77. Tamam, devam edeyim mi? Ya lo tengo mal mene. Diyecek ki bu Amerika'da. Is that Amerika'da Sefer? ki bu. Can you stand over here? He's looking Dinle, away from the dinle, camera. dinle. It's messing things up. Amerikalı generaller bak. İşte Ron White, Ron White, David Fasold, David Fasold, Cem Irwin, Cem Irwin, Bill Frey. Bill Frey. Bunlar geldiler. Çalışma yapıldılar. Çalışmalar 1985 90'ına kadar devam edildi. 1968. No, 1985. They came working about 5 years till the 1890. After the dislighting. Vale, todo lo que ha dicho antes de que se descubriese el arca, ya vio él por aquí unas luces especiales, había granjeros por aquí y él ya vio unas luces. Entonces, esta historia de las luces se filtró y llegó hasta, digamos, los aviadores americanos, y entonces es cuando salió todo el revuelo y se descubrió el arca. Y entonces, se descubrió el arca y se siguieron viendo luces. Entonces vinieron esta gente, vinieron Ron Wyatt, toda esta gente, y estuvieron trabajando aquí 5 años, desde el 85 hasta el 90. What color were these lights that you saw at night? Teyze çırang bir o işqa. Biraz trafik arabası gibi kırmızı, sarı, yeşil, kırmızı, sarı, Look like traffic lights, Ha, böyle. red, yellow, blue, always turning around Araba. and giving lighting. Vale, eran las luces, el color que tenían era como luces así de semáforos, eran rojas, amarillas y azules, y iban parpadeando. So after the, let's let this go by. ¿A qué altura se veían las luces? Sefer, how high he saw the lights? What distance? Teyze hatta ki gelo çend metre juri bu ışık. Işık. Işık çıtki çend metre juri dağda kıfşı. Jori ya, tam sağ gemiye koy ya. Tamsal Tam gemi gemi. orta kısmında ya, yukarıda değil, orta bir yerde. Orta kısmında peki kaç juri doşta elini ro devam ay dağda kıfşı. Jori sen oturmuş, jiri. He said he saw the light just the arc point only. Es decir, no estaban arriba de nada ni a ninguna distancia, estaban How en el high was the arca. source? Diyecek gelo boçaya falan acaba derece diyecek katına bu Devletin boçaya. yalnız bir ışık, başı ışık ha, peski biraz jori. Yani yerdeki ışık biraz yukarıda verirdi ışık. He said this lighting look like the under the ground, you know, it is arc and it is stay 1 meter, 2 meter on the arc, and just 5-6 meters is going. You can see from the up.
Vale, que parece que no vienen de arriba las luces, sino que emanan de dentro del arca y se pueden ver desde dentro del arca a 5 o 6 metros de alto, pero que viene desde dentro. Sever. De o çalışmalar yapıldıktan sonra artık ışık oradan kayboldu. After the working, after they found the ark, and this light never come back. Nuh'un gemisine karar verdiler, Düğü Erdoğan'a dair karar verdiler, ışık oradan kayboldu. After they say exactly here is Noah's ark, this light never come back. Vale, desde que se dijo que oficialmente esto era el arca de Noé, nunca volvieron a ver esas luces. And one question, Sefer, Victor was asking, the lights were saw at some specific point of the ark or through the whole ark? He kept saying Diyecek front. ki sadece tek nokta kitabı yoksa duraya ark geriye. Ama sarba. Geminin belki 10-15 metre üstünde böyle ışık yedi, ışığı yukarıda verirdi, böyle geliyordu. Gel o gemi komple bir işte daha tek şey. Komple yarısı. Yarısı. Orta kısım. Okay, just middle of the ark you can see by lighting. It was like 2-3 meters stay on the ark. He's giving like just half part of, just like the 10 meters, 15 meters around. They giving light From the center. from the center, yeah. Vale, desde el centro del arca, como 10-15 metros de diámetro, digamos, de radio, como circular. O sea que no llegaba a cubrir toda el arca a lo largo. No. It did not cover the whole ark, right? No, No just cubría toda el just arca. middle. No cubría toda el arca. ¿Y el color de la luz era? The color was blue, red and yellow. Yellow, yeah, always turning Azul, light. rojo y amarillo como alternándose, como parpadeando. Como un semáforo, ha dicho Hassan. Did the villagers know this was a special place because of that? Deja gundi bizane evra yera kaza yani kutsale. Jui işkene. Tabii. Yeah, the village people are believing that very holy places and Noah's ark. Los locales, por estos sucesos, reconocieron que era un lugar sagrado o especial. Hatta köyde kurban koyuyorlar, aşağıda kurban kesildiler, dua ettiler, duada bulundular. Koyunu kurban kesildiler, millete verdiler. Or you see they cutting for the praying because they believing here is holy. They cutting the many ships and they share each other. They came here on this top. They pray to the God because in our culture, when we are cutting ships, you know, it is part of religion. Se hacían sacrificios de ovejas aquí en la zona del arca para ofrecerlas a Dios, porque dice Sefer que en su cultura hacer este tipo de holocaustos o sacrificios es muy típico. Y se venían aquí a hacer expresamente al arca porque debido a este tema de las luces se reconoció como un lugar sagrado, santo, de puerta al cielo, de mucha conexión con lo divino. Sever. De çalışmalar yapıldıktan sonra Amerika'da Saudi Arabi'den bir hoca ilim adamı getirdiler, Kur'an'ı okudun hoca da getirdiler orada Kur'an-ı Kerim'i açtı, Kur'an'ı okudu. Bir burası Nuh'un gemisidir, size hayırlı olsun, kutlu olsun, bunu muhafaza edin, size hayırlı olsun. Saudi Arabistan'da hoca karar verdi diye size amanettir, hayırlı olsun. They bringing Quran reader, like imam we calling Saudi Arabistan. from the Saudi Arabia, the American person bringing. Trajeron a un imán, que es como dijésemos, un rabino del Corán, un hombre culto del Islam, para dar lecciones sobre su cultura y sobre su religión aquí en el arca y relacionarlo con el hallazgo. He is reading this Quran on the here for of the ark. On the what? He is reading the Quran, you know. We have in the Quran, if we believing some things that we are reading the Quran, you know, on it. Okay. And this imam was reading the Quran here. Everybody listen. For the ark, he's Noah prophet. He's reading the Quran. Leía el Corán aquí para mucha gente, encarándose hacia el arca, como dándole reverencia, dijésemos. Al profeta Noé, dándole reverencia al profeta Noé, sí. ¿Cuál es el nombre local de esas montañas que hay detrás del arca? What's the name of these rocky mountains that are on top of the ark? Necdet Cihan Spinoviya çiye? O dağın ismi 3 dağ geçiyor. 3 isim bak. Birincisi Akyala Dağı. Akyala Dağı.
İkincisi Musa Dağı, Musa Dağı, üçüncüsü Cudi Dağı. Judi Dağı. Okay, Üç isim. these mountains have three names. Birincisi neydi? Musa Dağı. Musa Dağı mean Moses mountain. Ostras. İkincisi Akyayla Dağı. İkincisi Akyayla. Akyayla Dağı. Dağı. Akyayla mean nomad, white nomad. Vale. White nomad. Nómada blanco. In English. Akyayla in Turkish, in English. White nomad mountain. Üçüncüsü Cudi Dağı. Judi. Judi mountain, maybe you heard about that. It's in the Quran. Yeah, also. Called Judy. Judi means higher mountains. Vale, pues estas montañas tienen tres nombres. Sus nombres son la montaña de Moisés, la montaña del Nómada Blanco y la montaña de Judi. ¿Judi? Sí, que es como tal como sale en el Corán, que significa montaña. Montaña alta, sí. En algún momento estas luces fueron hacia esas montañas, se escondieron detrás de esas montañas en algún momento. ¿Había alguna conexión de las luces entre el arca y esas montañas? Yeah. Did Hassan or somebody saw these lights emanating from the ark going behind these mountains? Mesela herhangi o ışıkı deja görmüşler mi gitmiş o dağın arkasına? Doğrusunu mu? He. Yok sadece bu kendi gemicilerinde. No. Peki ışık yok olduktan sonra nasıl yok oluyordu? He? O da böyle duruyordu. Işık gittikten sonra hangi böyledir? Ki- Işık kaybolduktan sonra ayrı böyle kaldı işte. Işık orada kaybolduktan Peki sonra... hiç geceleyin ışığa yaklaşıldığı Yok. zaman? Hayır. Gelmez ışığa yaklaştı bir insan görmüyordu, kaybolurdu. İnsan yukarı çıktı mı pırıl yanırdı. Ha. He said this light always stay there. When you are in the night, when you are go to the near, you cannot see this light. When you stay far, you can see. Vale, dice que no se fueron nunca detrás de esas montañas y que con respecto a las luces se ven de lejos. Si tú te pones lejos del arca, tú vas a ver las luces, si salen, ¿no? Pero que si están las luces y nosotros nos acercásemos, no las veríamos. And that means this light not come from anywhere or going anywhere. Just stay there, and in the morning you cannot see anything, but in the evening. Y que estas luces no parecen apuntar a ningún sitio en especial o dirigirse a ningún sitio, simplemente están ahí. Y a la que sale el sol ya no se ve nada. Y no hacen círculo ni nada, sencillamente tintinean. They just don't they do any shape or anything, a circle thing or a circuit? They just stay there. You mean do they move through the arc or something, the lights, or they just stay there? Dece etrafında dönüyor muydu yoksa sadece aynı bölgede kalıyordu? Sadece dönüyor, ışık böyle yanar, ışık etrafı ışık böyle yanardı işte. The same point like 1 meter, you know, just little bit like turning right and No, left side. se mueven un poquito. Yeah. Un Stay poquito. same point and just little bit is. Como sobre un mismo punto se van oscilando 1 metro para aquí, 1 metro hacia allí y ya está. De ki o iş bittikten sonra yine Amerika'da arkeoloji Dave Fossard yönetiminde 600 kişilik ekip geldi. 17 günde son taş çalışması yapıldı. Şu an bir tahta çıktı meydana, onu istemeye vermedim. Onları götürdüm Ankara'ya. Ankara'dan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bir izin bekliyor. Adı getire bana verdiler. O çıkan tahta var ya, onu Amerikan arkeoloji ekibine verdim. Amerikan Kaliforniya Üniversitesi'ne incelemeye götürdüler. Bir daha geri geldiler. 10.000 yıl önce Numtası diye karar verdi. Söyle. He said that David Fassel bringing his team to here. They digging. If you see from the right side, there is a hole. They digging from that. They found a wood, and they want to take this wood to America, but Hassan uncle doesn't let him. He said, first show me the permit, then I will give you. David Fassel go to the Ankara. He's getting permit, and he's taking this wood to the America. They testing, you know, analyze, and they say exactly this Nuasak 10,000 years ago. 10,000 years. Years ago, yeah. Vale, Testing. Tagu çağatanda paşa tagu ne? Jero good, you know, jero salafte. dice que vino este David Fossil, ¿no? Y nada, si vemos aquí en el arca, en el lado derecho, se verá como un agujero donde sacaron madera y demás cosas, ¿vale?
Entonces se la quisieron llevar a Estados Unidos para analizarla, a California, con todo su equipo vino David Fossil y se la quisieron llevar el trozo de madera. Pero el tío de Hassan no le dejó llevársela, sino que le dijo, tráeme un permiso legal del gobierno conforme te la puedes llevar. Entonces David Fossil se fue a Ankara, cogió el permiso, se llevó el pedazo de madera a California, ahí lo analizaron y salió que sí, que era madera petrificada, pero que ha dicho Sefer que era de 10.000 años. Salía que era de 10.000 años de antigüedad, con lo cual... Hangi üniversite? California. California. A la Universidad de California en Berkeley. California University. ¿Se ha localizado algún altar que pudiese ser de Noé, de cuando salió del arca y sacrificó los animales limpios? Yeah, the story says that Noah, once he got out of the ark, he sacrificed some animals in one altar. He made an altar. Does Hassan knows about any altar in here where Noah sacrificed the pure animals to God? Diyecek ki onun geminin içindeki hayvanlarla ilgili herhangi bir alıntı bir şey var mı diyecek hayvanlar? Vallahi Amerika'da ilk ince bir çalışma yapıldı. Üzerinde bir şeyler var diye toplayıp götürdüler. Bir şeyler var diye toplayıp götürdüler. Onlar neydi bilmiyorum. Bir şey alıp toplayıp götürdüler. He said there was many things these American people took. He is not sure, there was many things, many Vale. pieces of the... Dice que no lo descarta, pero que los americanos se llevaron tanta cosa que no nos puede decir nada porque no lo sabe. Se queda en stand-by porque no lo sabe, se llevaron mucha Can be cosa. bones too, he said. Vale. Okay. Bueno, perfecto. Anything else? Okay. Muchas gracias. Peki, tamam. Peki, hayırlı olsun, de hayırlı olsun. He said like when you are open the shop you say have a good time, some things like he said is okay. De ki, görevinize Ah, no, ya. başarılı diliyorum. Yeah, he said have a good De, Para de 1000 de ki, años. görevinize başarılar diliyorum. The question is, it could be possible if we make an instance to a permission to have permission to do a hole from the top of the ark down to the bottom, from the top to the bottom of the ark, to the surface. It could be possible a permission of the government to do the. Diyecek ki biz eğer bir izin alma şansımız var mı diyecek. Mesela her koram tagu kelli ucite diyecek kelli gemi de tagu iş gemi, kurdet kadar. he. Diyecek ama uğrak kalken diyeceğim izni kerbisinden. You should go to Ministry of Tourism. Ministry of Tourism. Ministry of Tourism. Kültür ve Turizm Bakanlığı bir izin alacak ondan sonra. Yeah. After you get permission from the Ministry of Tourism, you can. Yeah. Yeah. Ya Ankara'da. In Ankara. You know the person, who we must call, who we must talk in that Ministry of Tourism. Diyecek ki bir Turizm Bakanlığı da MK aramışken özellikle. O da bakanlıkta ki bakın Olay. acaba de orada Nuh gemisi var ismi söylesene. De ki koyma diye bir digaze verin bize adama vererek ki bizim oraya bir çalışma yapar. Kültür izin bakmaya Kültür Turizm Bakanlığı izin alacak. İzin belgesi getir bana versinler ondan sonra gidecekler oraya. And if you go to the Ministry of Tourism in Ankara, if you're getting permit from there, they will give you probably they will give you permit or he don't know you Okay. giving or not. If you're getting it, you showing the Hassan uncle, then you can starting your digging and make hole. You say with the permission, Yeah, the Hassan uncle yeah, will help us to do yeah. Exactly. the permit, yeah. excavation, the digging. Yeah. Okay, thank you very much You're to welcome. all. Muy bien, pues le hemos preguntado a Hassan y a Sefer si era posible hacer una excavación en el arca, y nos han dicho que, bueno, una pequeña excavación, un agujero desde la parte de la superficie para poder saber cómo está el interior, y nos han dicho que era posible si pedíamos un permiso al Ministerio de Turismo en Ankara. Si luego podemos conseguir este permiso, no ha parecido, por lo que han dicho, que fuera muy difícil, pero bueno, es cuestión de probar. Si tuviéramos este permiso, después de tenerlo, venir aquí, el tío de Hassan, que es una persona aquí local del pueblo,
nos ayudaría a hacer la excavación.